Y hoy agradezco que nos visite el diputado Alejandro Puerto, quien es un diputado muy activo ahí en esta legislatura. ¿Cómo estás, diputado? Edilberto, muy bien, muy agradecido y encantado de estar aquí con ustedes. Excelente, diputado. Diputado, platícanos un poquito de tu vida política, que aunque eres muy joven, fuiste regidor en el Ayuntamiento de Zapopan ¿una vez o dos veces? Una vez. Sí. El pasado... Dos ya sería exceso. Dos ya sería exceso, Sí. bien. No, mi diputado es de los que traen bien puestos sus ideales. Te tocó ser regidor en Zapopan y fuiste muy combativo. Yo veía que de repente te querían calmar las aguas. Ahí el Claro. presidente era como muy enérgico supuestamente, pero pues tú con bases y con ideologías y con conocimiento, pues hiciste lo tuyo. Platícanos, ¿cómo te fue ahí en Zapopan? Me fue bien, creo que fue una gran experiencia. Yo desearía, en aquel momento me hubiera gustado tener más apoyo del partido de Morena en aquel momento. Sí. Morena no es un partido que acostumbra a acompañar a sus autoridades y eso es un problema. Pero al final de cuentas, uno en los cargos debe de ir a representar a la gente y representar principios, no representarse a sí mismo. Así que eso a mí me orientó mucho para tomar las decisiones que consideré acertadas. Y claro, pues me tocó ser regidor con un alcalde que se creía dueño del municipio y que pensaba que el municipio se administraba como una empresa. Y le demostramos que no, que era una lógica muy diferente y tan diferente que cuando ellos quisieron manejar el dinero como una empresa privada, pues les demostramos que eso se llamaba corrupción, que eso se llamaba desvío de recursos, que eso lastimaba a la gente y nos alejaba de alcanzar los objetivos que como municipio y sociedad teníamos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Me tocó improvisar mucho todo el tiempo porque si bien yo ya había sido asesor de regidores y de diputados, cuando intentas hacer las cosas distintas es un reto completamente diferente. Sí. No hay una fórmula, no hay un camino específico para hacerlo, sino que constantemente tienes que estar interpretando cuál es el interés general en medio de un mar de decisiones que a veces se pintan de técnicas, de profesionales, de muchas cosas, pero que al final de cuentas son decisiones políticas y que uno debe de buscar en todo momento que privilegien el interés general. No, excelente, diputado. Te hemos seguido, traes combate en la política y creo que lo has hecho bien, y por eso creo que vas escalando y sigues escalando. Oye, diputado, platícanos algo que hayas propuesto como iniciativa o propuesta en el Congreso del Estado, ahora como diputado. Pues hemos presentado varias propuestas. Ajá. De entrada, por ejemplo, la primera iniciativa que presenté, no sé si recuerdes que cuando sale Enrique Alfaro, modifica la ley para asignarse escoltas, tanto él como el jefe de gabinete y otras personas que no tenían pues el derecho a tener escoltas, porque no es comprobable que corran riesgo. Exacto. De que lo corren, y eso es obvio, pero no por las razones del encargo, sino por las decisiones que tomaron mientras usaban ese cargo, ¿no? Entonces modifican la ley para asignarse una cantidad ingente de guardaespaldas, y la primera iniciativa que yo presento es para darle reversa a eso, existan criterios claros de cómo vas a asignar personal de seguridad a los funcionarios. Eso es importante cuidarlo porque la mayor cantidad del presupuesto que se invierte, por ejemplo, en seguridad, es gasto ocioso. Ajá. De ahí que no genere un impacto sobre la inseguridad, porque generalmente son aumentos salariales, generalmente son, pero no para la tropa, sino para los mandos. Para los de arriba. Exacto. Son arrendamientos de vehículos, etcétera, y se va en este tipo de cosas, ¿no? En equipar escoltas y en utilizar a las fuerzas del orden para agradarle a los empresarios. Hay una cantidad enorme de policías estatales de Jalisco y de elementos de la fiscalía que están comisionados para proteger empresarios, ni siquiera funcionarios, ¿no? Entonces presentamos la iniciativa para cuidar esa parte, que el recurso no se fuera para allá, pero también, por ejemplo, hemos intentado hacer que Jalisco y que el Congreso participen en los temas de política internacional, y a la gente a veces eso le genera ruido, ¿no? Por los problemas que enfrenta nuestro país. Tiene su propia guerra interna, tiene sus propios problemas, pero eso no debe de desviarnos de que no podemos aceptar ni admitir que en ninguna parte del mundo se asesinen niños, se intenta aniquilar poblaciones, nada más por diferencias étnicas, religiosas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces presentamos una iniciativa que ya fue aprobada en el Congreso para que Jalisco y el Estado mexicano reconocieran la incursión militar de Israel en Palestina como lo que es un genocidio desde mi punto de vista, sobre todo porque estamos hablando de
un tema que ya tiene más de 344,000 personas desaparecidas en Palestina en este momento y más de 20,000 niños asesinados con bombas, ¿no? Entonces, hemos presentado cosas que son muy osadas para el margen limitado de acción que puede tener un Congreso local, pero al final de cuentas, nosotros somos un estado que forma parte de una federación y como tal debemos de canalizar el sentimiento de las personas hacia el Congreso de la Unión, hacia la Presidencia de la República, y estoy seguro que para nadie es admisible que se estén matando niños a diestra y siniestra, se esté abusando de la fuerza, simplemente por intereses geopolíticos que no nos son ajenos, ¿eh? O sea, ahorita son ellos, pero nada garantiza que un día después no seamos nosotros. Exactamente. Entonces, hemos estado participando mucho también de acompañar iniciativas en materia de desaparición de personas. Un tema muy sensible. Muy sensible. La propuesta, por ejemplo, de hacer comparecer al fiscal y al Gabinete de Seguridad por el tema de Teuchitlán fue una propuesta mía, que ya después se terminó descomponiendo la situación hasta que Morena y MC deciden posponerla sin fecha definitiva, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí una participación muy clara en temas de seguridad, de justicia, de derechos humanos, de finanzas públicas también, y estamos por presentar nuevas iniciativas que tienen que ver sobre todo con las finanzas municipales, de generar esquemas para que los municipios tengan mayor margen de maniobra, sobre todo porque todos los municipios que entraron en el 2024 reciben municipios en un estado deplorable en temas de finanzas con mucha deuda y prácticamente pues no le alcanzan a abonar esas deudas porque las transferencias que les llegan mensualmente son apenas para pagar la nómina, no les alcanza. No les alcanza. Oye, Alejandro, te puedo decir Alejandro, ¿verdad? Por favor, claro que sí. Oye, Alejandro, ¿desde cuándo eres López Obradorista? Desde los 14 años. 14 años. Los 14. Fíjate que yo tengo un hermano que se llama Joel. De hecho, él es como quien empieza a iniciarse en la política dentro del ámbito familiar. Y a él le toca todo este tema del desafuero, de la elección del 2006, cuando ya estaba en la universidad. Sí. Entonces es un momento de mucha politización. Y él coordinó la campaña de López Obrador en el Grullo. Bien. Entonces, con él fue con quien yo me empecé a familiarizar mucho con estos temas. En mi familia todos somos López Obradoristas. Si acaso una hermana que por ahí tiene sus dudas, pero la mayoría lo somos. Y con él empecé a involucrarme. Ya después me fui a estudiar a Guadalajara en el 2009 y lo primero que hago al llegar es buscar gente que participa con López Obrador para involucrarme en las tareas de organización en aquel tiempo del gobierno legítimo de México. Bien. Y ya posteriormente Morena como asociación civil y posteriormente ya Morena como partido político. No, pues 14 años tenías. ¿Cuántos años tienes ahorita? 33. No, pues ya hace buen rato con López Obrador. Tenemos producción ahí, un video, ¿verdad? Que queríamos poner y lo vamos a ver y luego lo dialogamos. ¿Qué te parece, diputado? Por favor. Ok. En la política, como en la vida, cuando te señalan tantas veces la puerta de salida, lo mejor que puedes hacer es atender las señales y aceptar la invitación a retirarte, pero siempre hacerlo con dignidad. Hoy, después de casi 2 décadas de participar en Morena, he decidido separarme de la bancada de mi partido, del movimiento que ayudé a construir junto con millones de mexicanas y de mexicanos y del que formé parte con mucho entusiasmo. Esta decisión se enmarca dentro de una suma constante de rechazo al proyecto que hemos construido aquí en Zapopan. Un proyecto que sin afán de ninguna vanidad sirvió como el único espacio de oposición real al emesismo de Enrique Alfaro, no solo en Zapopan, sino también en Jalisco. Basta con mencionar que en gran medida la agenda del pasado proceso electoral se ancló en denuncias y batallas que encabezamos desde esta regiduría. Tomo esta decisión, quizás la más difícil de toda mi vida, sorprendido por la incapacidad del partido más poderoso de la historia reciente de México y del movimiento político-social más grande del mundo, de cumplir su palabra con la gente de Jalisco y con las personas que acompañan el obradorismo en nuestro estado, que han depositado su confianza en mí y por su desprecio tan evidente hacia la militancia de Jalisco, a la que nunca han respetado. Tomo esta decisión porque rechazo la simulación y el influyentismo que significa ocupar cargos políticos por mera afinidad personal y no por la búsqueda de una representación verdadera. Mi decisión, de la cual asumo toda la responsabilidad, tiene muy presente los últimos acontecimientos de abandono a Morena Jalisco por parte del CEN. En primer lugar, perdimos la oportunidad de garantizar la imparcialidad del órgano electoral local. En días pasados, el INE eligió a los 3 nuevos consejeros del IEPC, todos afines a Movimiento Ciudadano. A pesar de que Morena impugnó la elección a gobernador
En la representación del INE se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada para evitar que los nuevos consejeros fueran representantes y personeros de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus. Bien, diputado, pues ahí empieza una nueva historia para ti y para Jalisco, porque pues traes un proyecto ahí. O sea, abúndanos un poquito más de esa ruptura o ese abandono al partido Morena. Bueno, como lo digo ahí, sin duda la decisión más difícil de mi vida. Claro. Sobre todo por lo que implica hablar con total sinceridad y transparencia a la gente sobre algo que ya la gente sospechaba, pero que nadie asumía la responsabilidad de reconocer, que era que dentro del movimiento, dentro de Morena, había tensiones muy fuertes que nadie quería resolver y que eran relegadas, eran despreciadas, ¿no? Y pues yo, siendo una persona que toda su vida había militado ahí, que tuve, si lo quieres ver así, un lugar privilegiado de cierta manera, porque muchas de las personas que hoy dirigen Morena son compañeros de toda la vida, okay, que nos conocimos siendo jóvenes, siendo adolescentes, participando, pues me toca salir a reconocer que Morena tiene problemas. Algo que no hizo ni Mario Delgado, ni lo ha hecho Luis Alcalde, ni lo ha hecho Carlos Lomelín, ni lo ha hecho nadie. Y es importante reconocer las tensiones dentro del López Obradorismo, porque es absurdo creer que la gente siempre está de acuerdo con nosotros. A la gente tenemos que darle explicaciones todo el tiempo. Esta idea de que solo obedecemos al pueblo tiene implícito una responsabilidad enorme, que es rendirle cuentas todo el tiempo y explicarle los motivos detrás de nuestras decisiones. Y en ese video yo explico mis motivos. Creo que no me equivoqué ninguno. Creo que el tiempo nos dio la razón en muchos más. Creo que fue la decisión correcta. Hoy en día me llena de mucho orgullo, aunque no deja de dolerme, claro, que no comparto el descrédito que tiene la bancada de Morena en el Congreso. Cuando la gente habla de traición, cuando la gente habla de bancadas sometidas, de bancadas que solo van por su interés, de descomposición, de ruptura interna, sé que no hablan de mí. Hablan de otras personas que decidieron permanecer ahí en la bancada y que sí me da cierta lástima me lastima. Sí. Porque están destruyendo algo que no construyeron. Y eso siempre va a tener, siempre va a ser un agravio, ¿no? Pero, insisto, fue la decisión correcta. En aquel momento no teníamos muy claro qué paso seguía. Pero también siempre hemos sido muy consecuentes. Sabíamos que no se trataba de irse y ya. Porque la gente espera que uno actúe de manera consecuente. Para nosotros ser consecuentes fue darles un diagnóstico, tomar una decisión que respaldara ese diagnóstico, que no es una decisión nada sencilla de sostener, y también proponerles un nuevo camino, un camino que sí honre todo aquello por lo que luchamos y por lo que empezamos a construir. Y ese camino nosotros lo encontramos en un nuevo partido político que es la mayoría. Pero en aquel momento, sí te soy sincero, fue una decisión muy complicada, sobre todo porque el poder siempre está palpando ambiciones. Y lo intentaron conmigo, pero se dieron cuenta que mis ambiciones no tienen nada que ver con las suyas, ¿no? Yo ambiciono ¿Te cosas... seducieron? No lo lograron. No, pero sí llegaron a querer seducir. No, ni te cuento. O sea, yo tengo mensajes te todavía. Bajaron las perlas de la Virgen. Tengo mensajes, llamadas perdidas de Enrique Ibarra, de gente que me escribían desesperadamente, porque dijeron, ya se salió de Morena y va a buscar lo que quiera, ¿no? Sí hubo ofrecimientos que para cualquier actor político hubieran significado mucho, no para mí, porque yo lo que he buscado siempre es construir algo que pueda cambiar verdaderamente a Jalisco, no algo que me cambie la vida a mí, algo que le cambie la vida a toda la gente. Entonces fui muy esquivo porque pues, me buscaban, no accedí a nadie, no accedí a ver a nadie. Yo creo que no ha sido fácil transitar para ti, no ha sido fácil. Porque, mira, yo estoy muy satisfecho de mi decisión, se la he recomendado a otros, no precisamente de Morena, pero por ejemplo, hay bancadas pequeñas en el Congreso que no se llevan bien entre ellos, y un diputado es pro MC y el otro diputado es demasiado radical y la fregada. La gente se da cuenta de eso, pero ellos quieren conservar sus bancadas, aunque estén así de llenas de contradicciones, por no perder burocracia, por no perder espacios y por no perder un asiento en la Junta de Coordinación Política. Exactamente. Bueno, yo al menos no enfrento eso. Ellos, pues sí, para ellos significaría mucho perder una comisión, porque es perder 3 posiciones extras que te dan, etcétera. Pero yo cuando me salgo, pues yo renuncio a tener comisión. Sí. O sea, no tengo las facilidades que tienen los demás diputados. Y presupuesto, al final aparte. Claro, no, y aparte, una postura de una autonomía
que solo se puede sostener con valor. No la vas a sostener con nada más que plantándote firmemente, ¿no? Sabiendo que estás solo. O sea, me pasó, por ejemplo, cuando yo intento entrar a la Junta de Coordinación Política, parte de nuestra estrategia jurídica era conseguir un acuerdo legislativo para que lo aprobaran los diputados. Y la mayoría lo votan en contra. Solamente el verde lo vota en abstención. Uno a favor y uno en abstención. Y muchos diputados se excusaron diciendo que la ley decía que yo no podía estar ahí, la fregada, ¿no? Pues con el tiempo se fueron dando cuenta que les vale más un aliado en la Junta que por fuera, porque después, cuando se cae la comparecencia del fiscal, se cae en la Junta de Coordinación Política. Cuando se caen comparecencias del CIAPA, se caen en la Junta de Coordinación Política. Entonces, ellos mismos se alejaron aliados, por supuesto porque les dieron el apretón. Claro. Entre más burros, menos solotes, ¿no? Es decir, si hay más gente con la cual tengan que acordar en la Junta de Coordinación Política, esos diputados pierden privilegios. Pero yo además, que nunca quise esos privilegios, pues enfrento una situación muy difícil. No presido comisiones, no nada. Entonces, tengo que hacer más trabajo político todavía para que mis iniciativas prosperen. Y han prosperado. Claro, sí. ¿En qué hemos encontrado nosotros una fortaleza muy grande? En recuperar un valor que en política ya está muy... Es más, que ya ni siquiera se habla de él, ¿no? La congruencia. Para mí la congruencia es importante porque cuando me siento con un actor, él ya sabe quién soy. Ya sabe lo que busco, ya sabe que tengo líneas muy marcadas que no voy a romper. Ajá. Y eso hace que la persona con la que me siento ya llegue convencida, ¿no? Porque no es negociable si me muevo para allá o para acá, no. O sea, si ya estás aquí es porque ya sabes. Ya sabes, y es la congruencia, como tú dices. Por supuesto. Y eso me ha el ayudado decir mucho. Con el hacer. Claro. Y eso me ha ayudado mucho. Me manejo con mucha autonomía, cosa que otros diputados no pueden decir, ¿no? La mayoría. Casi todos. Fíjate que yo creo que a mí me tocó ser asesor en Cámara de Diputados hace como 10 años y también fui asesor en el Congreso del Estado de Puebla con diputados, y cuando vi que había pues que prácticamente empate entre la alianza con Morena y MC, dije, pues ahora sí, Morena va a meter mano en Secretaría General y bueno, más posiciones importantes. Lo intentaron. Pero no. Lo que pasa es que Morena tiene un problema estructural, que es... a las personas que pone Morena en los cargos. Sí. En Morena nos decían que nosotros no luchábamos por cargos. Y en eso tenían razón. Luchábamos, pero los cargos eran para otros. Y es muy valioso decir que no luchas por cargos, pero es tomarle el pelo a la gente. Los cargos importan, e importa quiénes los ocupan, porque al final eso determina el estilo de un proyecto político. Y hoy, por ejemplo, Morena tiene un gran problema en a quién señala y a quién defiende. Señalan a la gente que defiende migrantes, sí, y defienden a personas acusadas de abuso sexual, acusadas de tráfico de influencias, acusadas de corrupción, ¿no? Y eso impacta y afecta porque son a las personas que Morena decide poner a encarnar sus valores y sus principios, y eso genera un desgaste, sí, genera que la gente deje de creer, que esté más atenta a las contradicciones internas, y tienes una oposición lista para aprovecharte de tus contradicciones, y a mucha gente que deja de creer en ti por esas mismas contradicciones, ¿no? Y en el Congreso, por ejemplo, también pusieron a cargo a una persona que no traía experiencia, que no traía interés, que no le entiende, lo cual es alarmante. Sí, claro. Y que llega con una única consigna, ¿no? Que es hacer lo que sea solo por Tlaquepaque, no por los 125 municipios. Entonces ya llega con una agenda prevista, que no incluye al resto de municipios, y que lo han visto ahorita los municipios de Morena, que no les llega presupuesto del Estado, ni obras, ni nada, ¿no? Entonces intentan, por ejemplo, todavía no se instalaba el Congreso, y lo primero que llegan diciendo es, oye, la Secretaría General para Morena, ¿no? Y sí le dicen, ¿no? Oye, no es así, o sea, las cosas no son así, sobre todo porque no se habían formalizado los grupos parlamentarios, no se habían ponderado votos, pero además, y esto es todavía más grave, Morena nunca tuvo la intención de ser una mayoría realmente en el Congreso, porque cuando intentan hacer el convenio de alianza legislativa, pues fue de dientes para afuera, ¿no? El coordinador nunca buscó a los del Verde, nunca buscó a los de Futuro, nunca buscó a los de Hagamos, nunca buscó a los del PT, nunca buscó a nadie. O sea, él siempre tuvieron la intención de ser pocos. Y eso que genera que por el otro lado, pues MC alcanza sus propios acuerdos, ¿no? Claro. Entonces, pero desde el inicio se veía que eso iba a ser así, porque era una coalición, la mega alianza, era un gigante con pies de barro. No había como un compromiso real de muchos actores. No había esa cohesión que se esperaba. Sí. Porque tenías, por ejemplo, Hagamos tiene su propia agenda política, que es la agenda del Grupo Universidad de Guadalajara. Sí, sí, sí. Futuro ya estaba en vías de desaparecer, y
¿qué es más rentable para un partido a punto de desaparecer? ¿Tener su propio grupo parlamentario o formar parte de uno más grande, ¿no? Pero uno más grande donde impera el caos, que es el caso de Morena, ¿no? Entonces, realmente nunca hubo esa posibilidad de que fuera una mayoría real. ¿Qué se necesitaba para eso? Un elemento integrador. ¿Cuál era ese elemento integrador? La trayectoria, el proyecto político, la capacidad de saber manejar como oposición a un movimiento ciudadano en debacle, Sí. Que fue la oferta que nosotros pusimos sobre la mesa, ¿no? El demostrar que en Zapopan hicimos un buen trabajo, que teníamos un proyecto para Jalisco y era un proyecto que entendía cuál era el rol de una bancada mayoritaria y que no se iba a quedarse a esperar qué le decían de Ciudad de México, Ajá. sino que iba a ser proactiva, ¿no? Oye, pues interesante escucharte, diputado. Diputado, se tiene un proyecto ya que va avanzado que se llama Mayoría, ¿verdad? La mayoría, sí. La Mayoría se llama. Platícanos un poquito. Espérame, vamos a ver un video primeramente. Hoy nos encontramos en un punto de quiebre. Jalisco ya no aguanta más y necesita una nueva dirección. Un rumbo que verdaderamente represente los intereses de la gente y no de unos cuantos. Por eso hoy nace La Mayoría, un movimiento que convoca a todas y todos los que creen en la justicia social, en la democracia real y en la construcción de un Estado donde el poder sirva al pueblo y no a las élites. No partimos de la nada, venimos de una historia de lucha, de resistencia y de convicción en que la política puede ser una herramienta de transformación. Pero también sabemos que el camino no se recorre solo. El obradorismo nos enseñó que la política no es un juego de cúpulas, sino la organización del pueblo para hacer valer su voz. Pero aquí en Jalisco, quienes debían defender ese ideal lo han traicionado. Se entregaron a negociaciones a puerta cerrada y han dejado a un lado las causas populares. Convirtieron el movimiento en una herramienta de beneficio personal, olvidando que el verdadero poder debe estar siempre en las manos de la gente. Nosotros no vamos a permitirlo. Hoy, desde La Mayoría, lanzamos un llamado a reconstruir el obradorismo aquí en Jalisco, a devolverle su esencia, a organizarlo desde abajo, a ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan. Pero La Mayoría no es solo una alternativa política, es una declaración de principios. Es la convicción de que el pueblo debe gobernar, es la certeza de que Jalisco merece un futuro con paz, con justicia y con dignidad. Es el compromiso de que jamás volveremos a ceder nuestro Estado a quienes lo han saqueado, a quienes han pactado con el crimen y a quienes ven en la política un negocio. Vamos a recuperar el rumbo, vamos a demostrar que sí es posible un Jalisco gobernado con honestidad, con principios y con un profundo amor por nuestra tierra. Este movimiento no le pertenece a una sola persona, le pertenece a todas y todos los que sueñan con un Jalisco distinto. Si crees que el Estado no puede seguir en las manos equivocadas, si crees que la política debe ser un instrumento de transformación y si crees que es momento de que el pueblo tome el poder, entonces La Mayoría es tu movimiento. Nos vemos en las calles, en las comunidades, en cada rincón de Jalisco, organizándonos, construyendo y luchando. Porque cuando el pueblo decide, nada ni nadie lo detiene. Es hora de hacer historia, es hora de que gobierne La Mayoría. Bien, diputado, ¿y cómo va La Mayoría? ¿Cómo van Vamos bien. ¿Cómo se están organizando? Platícanos. Tenemos asambleas 28 y 29 y de ahí hasta siempre para constituir el partido. Este video lo grabé en la semana que como lo más álgido del tema de Teuchitlán. Ya. Y ahí es donde, por eso digo que Jalisco no puede seguir igual, porque fíjate, nosotros presentamos el acuerdo para que comparezca el fiscal y el gabinete de seguridad. Una comparecencia que era de una trascendencia enorme, porque nosotros ya anticipábamos que el manejo de indicios podía ser muy tramposo y que mucha información se iba a perder en el transcurso del tiempo, como ha pasado hasta ahorita. Entonces, proponemos la comparecencia, se aprueba y después presentan una moción para postergarla. Y fue lamentable. A quien le toca defender que se posponga la comparecencia a Morena. Imagínate, o sea, el partido que va y le dice a la gente que MC es de lo peor, pues es quien actúa de guardaespaldas, de limpiasepulcros de MC, ¿no? Ajá.
Entonces lo defienden, y me acuerdo que les tuve que leer una definición de diccionario, porque dicen ellos, no, se está posponiendo, pero no con fecha indefinida, solo no le estamos estableciendo fecha. Entonces les tengo que leer lo que significa indefinido, ¿no? Y hacemos este llamado de que Jalisco no puede seguir igual, porque realmente, y esto es algo real y que lo digo con toda la responsabilidad del mundo, los partidos que existen actualmente no son una alternativa para los retos que tiene el Estado, para los problemas que enfrenta la gente. Y después lo constaté todavía más cuando fuimos a la reunión de Casa Jalisco con el gobernador. Nos citan diciendo que vamos a hablar de temas precisamente de seguridad, y acaba de pasar lo de Tochitlán. En mi oficina tuvimos un debate de si ir o no, y al final fuimos porque siempre que sea para hablar de los problemas importantes de Jalisco, siempre vamos a estar, exactamente. Pero ¿cuál fue la sorpresa? O sea, eso fue Ya estaba planchada la reunión. No, deja tú de eso, no. Planchado es poco. O sea, eso fue una cita de halagos, pero sobredimensionados, excesivos, hiperbólicos. Empieza a hablar Morena y dicen, gracias, gobernador, nadie había demostrado este talante democrático como tú de invitar a todos los partidos aquí a Jalisco, aquí a Casa Jalisco. Y después habla el senador de Morena y dice, no, y Pablo es increíble y genial y la fregada. Y se deshicieron en halagos, ¿no? Y al día siguiente, en una de las mañaneras de Morena, sale a decir el senador que la crisis de seguridad es un pollo. Fíjate esa vulgaridad. Es un pollo que se tiene que comer solo Lemus, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Morena si es oposición o no es oposición? Cuando algo actúa de acuerdo a su conveniencia, puede ser algo político, estratégico, lo que tú quieras, pero oposición no es. O sea, no puedes desperdiciar el espacio donde sí puedes interpelar al gobernador, donde sí lo puedes confrontar y después, y usarlo, para llenarlo de halagos, que el tipo salió flotando, o sea, lo elevaron. Y al día siguiente sales y lo reprochas. Entonces, es absurdo pensar que un partido controlado por personajes así puede representar una alternativa para Jalisco. Yo creo que no. Y nosotros organizamos la mayoría y le ponemos la mayoría por algo muy sencillo. Hablar de la mayoría es una afrenta directa al poder. ¿Por qué? Porque la mayoría no vestimos como ellos visten, no comemos donde ellos comen, no nos movemos en los coches en los que ellos comen, no paseamos ni vacacionamos donde ellos lo hacen. Es más, ni siquiera vacacionamos la mayoría de personas, ¿no? Y sobre todo para recuperar... Ni estudiamos donde ellos estudian, exactamente. Y recuperamos una crítica que, insisto, nadie ha querido reconocer, pero Jalisco es un caso muy peculiar en lo que tiene que ver con el movimiento progresista. Los dos personajes más famosos de la 4T en Jalisco son multimillonarios. Altagracia y Carlos Lomelí. Okay. Tienen avión privado, coches blindados, Y claro, es un movimiento plural en el que todos pueden militar, sin duda, pero ya te habla de una contradicción muy profunda, que el partido que se dice representar o poner por encima de todo a los más pobres, pues que no tenga ninguna persona de esas características tomando decisiones estratégicas. Es más, todo lo contrario. Cuando ven que una persona pobre o una persona indígena, una persona de arraigo popular puede crecer o ocupar un espacio importante, ellos mismos lo desplazan. Así entró Sergio Mayer al Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, estamos construyendo la mayoría como una manera de darle una respuesta fehaciente a los retos que tiene Jalisco. No podemos darle una respuesta si no somos congruentes y si no somos consecuentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita Morena critica mucho la Cybertruck, pero ellos le aprobaron el presupuesto a Pablo, y ellos se lo defendieron. Tenemos un video de eso, Manuel, ahorita que tocaste el tema de las camionetas. Que al final de cuentas, cuando se discute el presupuesto, ya estaba muy claro que era gasto frívolo, que era un presupuesto de la continuidad del alfarismo y que representaba las prioridades de los negocios de Alfaro y de Lemus. Y la Cybertruck es una consecuencia más. Ahí va. Oigan, de seguro ya están al tanto de todo este escándalo que hay con las Cybertrucks que adquirió el gobierno de Jalisco, supuestamente para cuidar el Estado. Pero lo que no saben es que, como todo lo que hace Movimiento Ciudadano, detrás de ello hay un gran negocio. Porque estas camionetas no son para cuidar a las y los jaliscienses, son para blindar el ego de Pablo Lemus. Y es que, al parecer, en Jalisco, la seguridad no se construye con justicia, inteligencia y policías bien pagados. No, parece que en Jalisco se hace con Cybertrucks rentadas por millones de pesos. Es que lo más delicado es que estas camionetas no se adquirieron, el gobierno no las compró, las rentó y pagará más de 275 millones de pesos durante 3 años por camionetas blindadas de lujo, incluyendo las ya famosas Cybertrucks. Esta fue una licitación pública local adjudicada a 2 empresas privadas. Quizás fue transparente, pero responsable para nada.
Mientras las policías estatales ganan sueldos indignos y arriesgan la vida sin prestaciones, o no todas, el gobierno prioriza la percepción sobre la verdadera protección, porque según Pablo Lemus, la seguridad no necesita estrategia, sino marketing, que es lo que están haciendo con estas camionetas. Es indigno que en el estado con más personas desaparecidas del país, el dinero se vaya en camionetas tan llamativas como inútiles para la inteligencia, porque como dice la máxima, para hacer inteligencia nadie debe de saber qué le estás haciendo. En Europa este tipo de camionetas, por ejemplo, no se recomienda para uso policial, pero al parecer en Jalisco son un símbolo, pero un símbolo del fracaso disfrazado de futurismo. La justicia no se renta, la dignidad no se disfraza y la seguridad no se combate con camionetas para el ego, sino con un Estado que esté de verdad al servicio de la gente. De estas camionetas, por ejemplo, de las pocas que sí se compraron, una irá para el secretario de Seguridad Pública. Un secretario que no ha dado resultados en ya casi 6 meses de gestión, que le pasó por encima el tema de Teuchitlán, que le pasó por encima la crisis de Teocaltiche y que día a día se le van acumulando problemas. Es de verdad un hecho lamentable y vamos a hacer todo lo posible para que no haya más despilfarro en una tarea tan sensible como es la seguridad. Bien, Fíjate, pues ahí está tu opinión. Antes decían que Jalisco era el gigante agroalimentario, pero ahora es el gigante arrendatario. Sí, pasó con Alfaro también, ¿eh? Claro, ahora el negocio más exitoso de la gente que financia a MC es abrir su arrendadora de vehículos y rentarle coches al gobierno del estado. Es un negociazo, entonces precisamente el tema de las Cybertrucks refleja eso. Una empresa de reciente creación que te renta 2 camionetas que no son aptas para patrullaje. Por ejemplo, el otro día se les descompuso ya la primera, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar seguido, porque son camionetas que tienes que estar actualizando constantemente como un iPhone. Sí, son camionetas inteligentes, ¿verdad? Claro, pero que además le mienten a la gente, porque dicen que le cargaron el sistema C5 para verlo desde ahí. Bueno, esas camionetas no son personalizables. Y si intentas personalizarlas, pierdes la garantía. Y si pierdes la garantía, entonces ya negocio completo, ¿no? Porque el otro día una persona me mostró la suya y estuvimos viendo si de verdad podías como modificar el sistema operativo para ponerle todo esto que dicen ellos. La verdad es que no. Pero esto tiene que ver precisamente con las contradicciones de los partidos que se dicen de oposición en Jalisco. Solo había una manera de detener esto y era en la votación del presupuesto. No digo que lo votaran en contra, pero tampoco en fast track. O sea, ni siquiera se lo regresaron de decirle, oye, gobernador, esto no. Va a salir, pero así no. Por ejemplo, en otra cosa que le mintieron a la gente fue con la verificación vehicular. En Jalisco hay verificación vehicular por culpa de Morena. O sea, la verificación vehicular son 5 o 6 artículos de la ley de ingresos del estado y solo había una manera de que no pasara y era votando en contra de la ley de ingresos. ¿Para qué? Para decirle al gobernador, si quieres que salga la ley de ingresos, quite esos artículos. Exacto. Es así de sencillo, pero hacen una simulación muy grande. Para aprobar la ley de ingresos necesitas 26 votos más o menos, entonces se votan en lo general y en lo particular. Entonces en lo particular quiere decir artículo por artículo. Morena la vota a favor en lo general y ahí MC consigue los 26 y después Morena simula que intenta ganar los mismos 26 votos para modificar los artículos de la verificación. ¿Tú crees que MC lo iba a aceptar? No, pues no. Pues no. Ya los habían chamaqueado. Y solo son 9. No, ¿cuál chamaquear? Lo hicieron a propósito. Ok. Lo hicieron a propósito porque precisamente ya todos ellos estaban acordados. Y hay diputados que caen en una simulación todavía peor. O sea, estamos votando y se salen 5 minutos al patio para no votar. ¿Por qué? Porque ya les habían llamado la atención. Y ellos ya se habían comprometido con el gobernador de votar a favor, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta de todo eso. Pero algo que nosotros creemos es que no podemos permitir que la gente caiga en el desánimo. Porque cuando impera el desánimo, los discursos de odio, los discursos conservadores empiezan a tener auge. Porque le dan las explicaciones más racionales a la gente. Y el poder en México, el poder conservador ha sido muy hábil en algo. En poner a pelear el último contra el penúltimo. Entonces, como nosotros no queremos que eso suceda, proponemos una salida ordenada a estas tensiones políticas, que es construir la mayoría, bajo un principio. Demostrar que la honradez sirve para algo. Sí. Demostrar que la congruencia es políticamente reconocida, porque que yo sea diputado es un reconocimiento de la gente a mi congruencia. Eso es, así lo veo yo, porque yo nunca busqué ser diputado. La presión de la gente de Zapopan a Morena me llevó a mí a ser diputado.
porque el armado de candidaturas de Morena estaba dejando de lado a la gente que había luchado por el partido. Y a mí la gente me arropa, me empuja y al final termino siendo diputado. Entonces la congruencia importa, la congruencia es reconocida y se puede hacer algo distinto si eres congruente. Y eso es algo que estamos demostrando todo el tiempo. Por eso, por ejemplo, no estamos haciendo un proceso de construcción de partido con dispendio. Lo estamos haciendo de manera sumamente austera. O sea, tan austera que a veces ni siquiera tenemos para sacar copias. Y aportamos de lo poquito que tenemos los principales promotores y ahí vamos viendo. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque la gente sí se interesa, la gente nos ha buscado, tenemos ya las asambleas a partir de del próximo fin de semana y se van a llevar una grata sorpresa porque estamos hablando de que en 2 días vamos a movilizar cerca de 1,000 personas para realizar 4 asambleas y yo quisiera ver qué otro partido o qué otro proyecto político que no se cuelgue de la figura de López Obrador o que no se cuelgue de la figura de los programas sociales o que no se cuelgue de la marca de Morena puede hacer eso. La verdad es que muy pocos o ninguno. Nosotros estamos de verdad logrando una hazaña porque lo estamos haciendo sin el apoyo de ninguna estructura corporativa como en su momento lo tuvo Hagamos con la UDG, sin pedirle permiso al poder. También. Y con todos los escenarios en contra, o sea, la molestia de Morena, la molestia del gobierno del Estado. ¿Sigues teniendo amigos a nivel nacional? Muchísimos. En No, claro. Porque al final de cuentas ellos también están conscientes de lo que pasa. O sea, al final de cuentas cada quien juega un rol, respeto el suyo. Yo quizás siempre he sido una persona más directa, más frontal, pero mis amistades siguen. Okay. No perdí ninguna amistad separándome de Morena, ni una sola. Qué bien. Pues te deseamos todo el éxito del mundo ahí con la mayoría. Gracias. Y sé que lo vas a lograr. Eres muy impetuoso, congruente como lo dices. Te digo que venimos siguiéndote con tu trayectoria y por eso se me hizo interesante que vinieras a platicar con nosotros. Y eso habla bien de ti, que hayas venido a Meca a visitarnos, porque también te di la opción de videollamada, ¿verdad? No, pero lo importante siempre es ir ahí a donde uno lo llaman. Sí, así es. Diputado Alejandro Puerto, pues ya en vías de construir la mayoría, nuevo partido político. Así es. Nuevo partido político, la mayoría, y pues síganlo en sus redes. ¿En dónde te pueden seguir, Alejandro Puerto? En Facebook, mi página es Alejandro Puerto. En Twitter también estoy como Alejandro Puerto, en Instagram. A quien guste sumarse a la mayoría, son bienvenidos. Es un proyecto abierto, plural, que se está construyendo pues con las opiniones de la gente, con el trabajo voluntario de miles de personas y que es el único partido que verdaderamente goza de autonomía aquí en Jalisco y que verdaderamente actúa como una oposición que quiere transformar Jalisco. Entonces ya estarán preparándose para el 2027. Así es. 2027. Diputado, pues agradecerte nuevamente tu asistencia. Esta es tu casa, el día que tú quieras. Aquí estamos para que vuelvas y nos digas cómo les fue en los resultados y seguir difundiendo, pues este es un medio plural y que va a estar abierto para todo mundo, entonces esta es tu casa, nuevamente te lo digo, y aquí estamos en el noticiero Edilberto Informa. Muchas gracias, Edilberto, las veces que me invites aquí estaré. Bien, pues aquí estaremos y bueno, nos vamos a despedir ya de este programa y agradecerle a todas las personas que nos sintonizaron, que nos vieron el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Todos los lunes tenemos este noticiero aquí en Ameca, que es para la región. Sabemos del internet cómo trasciende fronteras y nos está dando con las redes sociales muchísimo. Entonces, esto no solamente se ve en Ameca, se ve en la región Valles, se ve en la región Sierra Occidental, que es acá, Huachinango, Atenguillo. Nos siguen mucho de San Martín, que es otra región Lagunas, Villa Corona, Cocula, San Martín de Hidalgo. Y bueno, toda la región Valles es Ameca, Tala, Teuchitlán, hablando de Teuchitlán, Ahualulco, hasta Tequila. Entonces ahí vamos a andar, diputado, y agradecerle a la gente que nos siguió el día de hoy. Me despido de todos ustedes, su amigo y servidor, el maestro Edilberto Enríquez, desde el Amequense. Muchas gracias y hasta la próxima.